¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablarles en este videoclip sobre una temática muy importante y muy habitual en el territorio norte del país, y es precisamente las detenciones que suceden cuando ingresamos a México desde la aduana terrestre. Vamos a hablar en este caso y ejemplificando la aduana terrestre de Tijuana, ya sea la garita de Otay, ya sea la garita de San Isidro. Entonces, es muy habitual que sean detenidas las personas, ya sea con armas de fuego, con cannabis o inclusive con cheques o efectivo mayor a $13,000 aproximadamente, que es cuando ya deja de ser una infracción administrativa y pasa a ser un delito. En este caso, contrabando. Bien, entonces este video lo vamos a realizar para efectos de explicarles y aconsejarles unas acciones preventivas y, por otro lado, acciones reactivas. Primero, las preventivas. ¿Cómo evitar ser arrestado? La primera de ellos es tan sencillo como se escucha. Si ustedes vienen de San Diego o de San Isidro y traen con ustedes un arma, aún teniendo el permiso que les pudiera haber expedido el sheriff de aquel país, que traigan cannabis o cualquier otra droga, o traigan más de $10,000, regrésense. No esperen pasar y no esperen el hecho de que no nos van a detener, porque resulta, y más si son ustedes ciudadanos americanos, que la Guardia Nacional en las aduanas mexicanas ya saben que muy probablemente personas que viven en Estados Unidos y que no tienen un arraigo en México o que no viven en México pueden cometer este error. ¿Y por qué no saben? Porque la misma práctica y la misma experiencia les ha venido dictando que muchas personas portan armas consigo, y eso es un delito en México porque perturba la seguridad pública y la seguridad nacional. Aunque ustedes tengan permiso de Estados Unidos, el delito se sigue configurando en México, que es precisamente el ingresar con armas al país. ¿Por qué? Porque la única manera de que no se diera el delito fuera que ustedes tuvieran un permiso por el ejército mexicano, es decir, por la Sedena. Y ustedes dirán, pero tengo el permiso para portar armas. Sí, pero cada uno de los países y cada uno de los estados de la Unión Americana tienen diferentes requisitos. Ustedes ocupan cumplir con los requisitos del gobierno mexicano para poder no cometer un delito si ustedes portan un arma o le ingresan de Estados Unidos a México. De igual forma, y bajo la misma argumentación, sería el que ustedes tuvieran cannabis, por hablar de la droga más común, o dinero sin haber declarado. Si traen droga o cannabis, ustedes ocuparían un permiso de la Autoridad Sanitaria Mexicana, conocida como COFEPRIS. Si no lo tienen, no será útil y serán ustedes arrestados por el delito de introducción a el país de drogas, también conocido como psicotrópicos. Y si ustedes no declaran el dinero que ingresan a México, pues están haciendo o están atentando contra el fisco, contra la hacienda pública mexicana, contra los taxis, pues para ser claros, y estarían ustedes cometiendo el delito de contrabando, un delito ciertamente menos grave que los otros dos que he señalado, pero de igual forma no se van a poder librar de ingresar a las oficinas del Ministerio Público en las primeras 48 horas. Segundo consejo: si ustedes ya se encuentran haciendo fila y ya no pueden regresarse hacia Estados Unidos, pasen por el carril de autodeclaración. Resulta que si de manera espontánea ustedes declaran este tipo de objetos que traen consigo, debe de excluirse el delito, porque ustedes están precisamente declarando ante la autoridad mexicana, ante la aduana mexicana, este tipo de situaciones, lo cual conlleva evidentemente que se acredite que ustedes no pretendían ingresar ni droga, ni armas, ni dinero u objetos sin el pago de impuestos, sino que por el contrario están señalando una declaración espontánea. Bien, entonces eso se lo recomiendo, ya que si ustedes toman la decisión
o ya se encuentran haciendo fila y ya no tienen la forma de regresar a Estados Unidos para efectos de no meterse en un problema. Bien, muy importante. Ahora bien, estos son los dos consejos preventivos para evitar tener un problema. Bien, pero bueno, ahora vamos con las actividades reactivas, con lo que hay que hacer si lamentablemente ustedes o un familiar son arrestados en la aduana mexicana. Lo primero de ello pues es acudir. Ustedes se van a preguntar: licenciado, detuvieron a mi familiar en la aduana de San Isidro y lo mandaron a la fiscalía, pero no sé dónde está. ¿A dónde voy? Para que sepan, van a enviar a su familiar a la fiscalía que está ubicada en el Boulevard Abelardo L. Rodríguez, 2930, en la zona urbana Río, Tijuana. También conocido como el Edificio Verde. Es en la zona Río, casi en la siguiente cuadra de donde se encuentra el Hotel Lucerna. Hay un edificio de color verde. Ahí van a ser las primeras 48 horas en donde va a estar detenido su familiar. ¿Por qué, licenciado? Porque la ley mexicana marca que las primeras 48 horas hay que enviar a la persona arrestada a las oficinas del Ministerio Público. Ojo, este es un tiempo crucial porque en algunas ocasiones es posible liberar a las personas en sede ministerial, es decir, en el Ministerio Público. Sin embargo, se ocupa necesariamente que realizar acciones de defensa. Ocupan un abogado que sepa trabajar este caso para poder ayudarles a liberar a su ser querido. ¿Por qué? Porque no solamente es ir y preguntar: hey, ¿saben qué? Él no fue, o él no tenía la intención, o él no es un criminal. Se lo digo porque eso es lo que regularmente nos señalan los familiares que viven en Estados Unidos. Mi familiar, mi padre, mi hijo, mi hermano, mi esposa no son ningún criminal. Lamentablemente la ley mexicana no permite este tipo de argumentos para poder liberar a las personas, sino que tenemos que acreditar su inocencia o su no participación en el delito con argumentos jurídico-penales, para lo cual necesitarán el apoyo de un abogado criminalista, como somos nosotros, para poder ayudarle a liberar a su ser querido. Entonces, lo primero que hay que hacer es inmediatamente después de arrestado acudir a estas oficinas y llamar a las oficinas de justicia transparente que están a una cuadra de este lugar para efectos de poder ayudarlos con su problema. Eso es lo primero que van a hacer. Es importante que sepan que nosotros tenemos los mejores comentarios en Google, estamos afiliados al Consulado de Estados Unidos en Tijuana, entonces pueden tener confianza en que lo que estamos diciéndoles pues es información certera y que están hablando y tratando con unos abogados serios. El siguiente punto es el siguiente: si ya están detenidas las personas o retenidas, en muchas ocasiones envían a la fiscalía no solamente al conductor, sino al copiloto, a los pasajeros que estaban atrás, y todos están arrestados. Bien, en este caso en lo particular, es muy importante que actúen en las primeras 48 horas para evitar que sean enviados con el juez. ¿Ello por qué? Porque las personas que se encuentran como pasajeros dentro de un carro, cuando son detenidos con armas o con cannabis, por mencionar la droga más común, en muchas ocasiones el que portaba o el dueño o el que poseía esa droga o esas armas son el conductor del vehículo y no todos los pasajeros del mismo, que también han sido arrestados. Entonces, para ello también se ocupa argumentación legal y convencimiento ante la fiscalía para efectos de que sean liberados. Entonces, en este caso, mucho más importante es que se comuniquen con nosotros en las primeras, ya ni 48, en las primeras 24 horas, para tener otras 24 horas para poder liberar a estas personas en las oficinas del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si los envían con el juez, ya todo se vuelve inclusive más complicado, porque el juez puede tener una idea distinta de que ustedes son probablemente responsables de haber introducido estos objetos o esta droga que ni siquiera ustedes sabían que venían dentro del vehículo. Entonces, importantísimo, de inmediato llámenos si ustedes son los pasajeros o el copiloto del vehículo. Por último, siguiente supuesto: si ustedes ya fueron enviados con el juez y probablemente ya siguen en cárcel, llámenos, porque podemos lograr la liberación de su ser querido, aún hayan sido ya
encarcelados por orden del juez. Resulta que en México, y más en el territorio norte del país, existe un precedente, como se dice en Estados Unidos, un precedente que se llama jurisprudencia en México, en donde las personas pueden salir libres durante el proceso. Y también los ciudadanos americanos no son la excepción, también pueden salir. En muchas ocasiones se mantienen en prisión porque no se logra justificar un domicilio o una casa en donde estas personas puedan vivir. Bien, para esta problemática y para este reto en donde sus familiares siguen en prisión, también tenemos una solución para ustedes para lograr que sus familiares lleven el proceso en libertad. Llámenos si también se encuentran en esta situación y su familiar sigue detenido 3 días después o 4 días después de su arresto en la aduana. Bien, estos son las acciones y los consejos preventivos y reactivos que les damos en Justicia Transparente a abogados penalistas para efectos de poder ayudarles a resolver un arresto en la aduana de Tijuana o en la de Mexicali o en cualquiera del país, para efectos de poder liberar a sus seres queridos. Recuerden, somos Justicia Transparente. Yo soy el licenciado Germán Terríquez, abogado de la firma. Muchas gracias.